Bienvenidos a tu canal Goldman Salud. Mi nombre es Manuel Jesús Jiménez y en los próximos minutos te voy a descubrir las 5 reglas para hacer que tu dieta funcione, es decir, para que sea realmente efectiva. ¿Tienes la sensación de que te alimentas de forma saludable pero no consigues los objetivos deseados? ¿Sientes que cada año te cuesta más y estás cansado de no ver avances en el camino hacia tu meta? Si te sientes identificado con esto es porque has pasado por alto una o más de las siguientes reglas. Número 1. Sé flexible contigo mismo y con tus normas. Darte un capricho debe estar permitido. 2. Equilibra tus platos. Mantén la glucosa lo más constante posible durante las 24 horas del día. 3. Mantén un equilibrio ácido-alcalino en tu cuerpo. 4. Bebe la suficiente agua según tu complexión y estilo de vida. Y 5. No cuentes calorías, activa tu metabolismo. Si quieres entender mejor estas reglas, te invito a que sigas viendo el vídeo hasta el final. Desde Goldman Salud queremos ayudarte. Ahora sí, vamos con la regla número 1. Sé flexible contigo mismo y con tus normas. Darte un capricho debe estar permitido. Y es que, nos guste o no, vivimos en una sociedad en la que la mayoría de celebraciones, acontecimientos o vida social gira en torno a la comida. Entonces, la mayoría de las veces vivimos en un intento por comer bien y en una sensación de fracaso o frustración por no encontrar aquellos alimentos en esas celebraciones que encajen con la dieta que estamos intentando seguir. Pero por esto mismo debes ser flexible, porque debes aceptar con naturalidad esos imprevistos que van a ir surgiendo o esas celebraciones en donde no vas a encontrar esos alimentos que quisieras. Pero debes aceptarlos y disfrutarlos al mismo tiempo con la mayor naturalidad del mundo, porque no puedes generar en tu cuerpo una química negativa que lo que hará será ralentizar más tu metabolismo y anular la quema de grasas. Por tanto, ante esos imprevistos, disfrutarlos porque podrán encajar perfectamente con una dieta saludable que estés siguiendo, porque tu misión y compromiso para con esta dieta debe ir mucho más allá de una comida concreta, sino que debe ser un continuo de tu día a día. Además, debes saber que la mente se guía constantemente por la búsqueda del placer y por la evitación del dolor. Por tanto, algo muy efectivo es vincular placer a los alimentos sanos, nutritivos, equilibrados, naturales, que son los que te van a aportar esa energía y esa vitalidad y vas a poder desplegar tu máximo potencial, y vincular dolor a aquellos alimentos menos sanos o procesados que sobre todo vincules ese dolor a tu día a día. No obstante, como he dicho, debemos cambiar el chip para esas celebraciones donde debemos disfrutarlos con naturalidad. Debes tener en cuenta que en esta búsqueda del placer y del dolor hay que tener cuidado porque la alimentación es un placer, pero a veces si esa alimentación no es sana, pues ese placer nos puede llevar a un dolor o a una disminución de nuestra salud. Por tanto, al medio y largo plazo se convertirá en dolor. Por tanto, vincula placer a alimentos sanos y dolor a alimentos menos sanos. Esto hará que el seguir tu dieta no sea una cuestión de fuerza de voluntad. No necesitarás continuamente tener esa motivación extra, esa fuerza de voluntad para seguirla, sino que será algo mucho más fácil de seguir por tu parte, porque la fuerza de voluntad es como un músculo que se agota con el tiempo, y aunque es verdad que se regenera, si lo estamos continuamente solicitando, al final nos cansaremos y dejaremos de seguir esa forma de alimentarnos saludable o dieta que estemos siguiendo. Por tanto, como he dicho, primera regla muy importante, que seas flexible con esos imprevistos que vayan surgiendo y que te des un capricho de vez en cuando. Vamos con la segunda regla para hacer que tu dieta funcione, para que sea efectiva. Equilibra tus platos, mantén la glucosa constante durante las 24 horas del día. Conseguir esto tendrá unos beneficios innumerables para tu salud y bienestar. Y no necesitas ser diabético para tratar de conseguirlo. Tenemos que guardar una proporcionalidad entre los 3 macronutrientes principales: grasas, proteínas e hidratos de carbono, pues de su combinación va a depender que esta glucosa permanezca constante.
Pero al mismo tiempo debemos encontrar una fórmula que no necesitemos pesar los alimentos, pues como dijimos, la dieta o forma habitual de alimentarnos debe ser sostenible en el tiempo, y si tuviéramos que pesar los alimentos nos acabaríamos cansando y desistiendo. Por tanto, hemos de tener unos conocimientos mínimos sobre qué alimentos forman estos 3 macronutrientes y después vamos a ver los ejemplos para conseguirlo. Las grasas, los alimentos principalmente que las contienen son los frutos secos, los pescados azules, las semillas, el aguacate, el aceite de oliva, y los menos sanos estarían pues las grasas saturadas o hidrogenadas procedentes, por ejemplo, de las margarinas o de los dulces, y las saturadas de la carne procesada, por ejemplo. En cuanto a las proteínas, tenemos pescados, carnes, igualmente frutos secos, legumbres, derivados de la soja, y en los hidratos de carbono podemos distinguir entre simples y complejos. Por simples entendemos el azúcar común o el azúcar de la leche, la miel y la fruta también. Y en hidratos de carbono complejos, todo tipo de cereales, avena, trigo, espelta, quinoa, legumbres y algunas hortalizas. Bien, una vez tenemos un poquito claro qué alimentos componen estos 3 macronutrientes, podemos saber cómo actuar en cada una de las comidas. Un ejemplo para el desayuno: una tostada de aceite y jamón. Pues bien, el pan actuaría como hidrato de carbono, el aceite de oliva como grasa saludable y el jamón como proteína magra. En ese caso tenemos la combinación perfecta de los 3 macronutrientes. Lo que no valdría sería tomar una tostada con mantequilla y mermelada, porque entonces tendríamos hidrato de carbono del pan y aumentado por el de la mermelada y una grasa, pero no tendríamos proteína, que lo que se encarga es de aplanar la curva, de hacer que esa velocidad a la que se digieren los azúcares sea más lenta y por tanto la glucosa permanezca constante. Para la comida o la cena, imaginaros por ejemplo que ponemos un filete de carne o pescado a la plancha y un plato de arroz con verduras. Pues ese tamaño de filete debería ser de grande aproximadamente como la palma de nuestra mano, y el plato de arroz con verduras que estuviera proporcionado en tamaño al tamaño del filete. Pero si tenemos más hambre, no es cuestión de quedarnos con hambre, sino de aumentar proporcionalmente cada plato. Es decir, si comemos filete y medio de carne, comeríamos porción y media de arroz con verduras. De ese modo guardaríamos ese equilibrio. Si se trata de comer un plato único, por ejemplo, unas legumbres con verduras y algo de carne o pescado, pues con la mezcla de esos ingredientes que lleva el plato podríamos comer más o menos cantidad en función al hambre que tengamos. En el anterior ejemplo, si tuviéramos menos hambre, nunca optaríamos por comer solo de carne o solo de arroz con verduras, sino comeríamos menos cantidad, pero de ambos platos, ¿de acuerdo? Aquí está la clave para que esa glucosa permanezca constante. Hago un inciso con respecto al pan. El pan aporta básicamente hidratos de carbono, entonces tenemos que tener cuidado con cuánto aportamos, sobre todo cuando en la comida ya hemos puesto hidratos de carbono en forma de cereal o de patata, boniato o de legumbres, porque ya contienen hidratos de carbono. Luego, si ponemos pan, aumentaríamos la cantidad de esos hidratos y desestabilizaríamos esa glucosa. Tenéis que saber que cuando hay un pico de azúcar en sangre y el páncreas genera insulina, ahí nunca vamos a quemar las grasas, ¿vale? En presencia de insulina, nuestro cuerpo no quema grasas, por tanto, cuanto menos solicitemos al páncreas para generar esa insulina que haga bajar ese azúcar, mucho mejor para tener un metabolismo eficiente. Así es que nada, esta regla tiene muchos matices y connotaciones especiales, ¿vale? Una de ellas, por ejemplo, yo diría que no deberíamos comer hidratos de carbono solos nunca. Cabría preguntarnos, ¿no es muy saludable tomar fruta entre horas? La fruta es muy saludable tomarla, pero para el hecho de que nos ocupa, de que la dieta sea efectiva y que nuestro cuerpo metabolice rápidamente, pues conviene que no tomemos esa fruta sola, sí combinada con frutos secos, por ejemplo, o con una verdura o con un fiambre magro. Es decir, combinar la fruta con proteína y con grasa para no provocar nunca esos picos.
No obstante, podríamos tomar hidratos de carbono solos antes, durante o después de hacer ejercicio. Como os digo, aquí hay muchas connotaciones que vuestro nutricionista será el que mejor las pueda aclarar, pero bueno, quería tratar este tema porque es una de las causas más importantes por las que la gente no ve cumplidos sus objetivos que tiene con la dieta y acaba desistiendo. Así que espero que lo pongáis en práctica. Vamos con la tercera regla para hacer que tu dieta sea efectiva. Mantén un equilibrio ácido-alcalino en tu cuerpo. Cuanto mejor sea tu alimentación y tu estilo de vida, mejor ayudaremos a mantener un pH óptimo en el torrente sanguíneo y en los diferentes órganos del cuerpo. Y esto es muy importante para asegurar un buen metabolismo de las grasas. Realmente se ha escrito mucho y hay muchas opiniones acerca de la alcalinidad en la dieta, porque diferentes investigaciones afirman que es muy importante para mantener infecciones a raya. Incluso se habla de dieta alcalina para curar el cáncer. Sin entrar en esto, lo que aquí promulgamos es por mantener un correcto equilibrio, pues sabemos que diferentes compartimentos de nuestro cuerpo tienen pH muy diferentes y en determinados sitios es necesario que haya un pH muy ácido, como puede ser en el estómago, en los intestinos o en la vagina de las mujeres, o sea que lo que queremos es mantener ese equilibrio. En este caso tenemos que hablar de alimentos y de hábitos y estilo de vida, pues influyen en el equilibrio o no de ese pH. Sabemos que todo alimento lo podemos clasificar en ácido o alcalino, por tanto debemos promulgar una alimentación con alimentos predominantemente ácidos, pero hay que saber que son muchos más los alimentos alcalinos que tenemos en la dieta. Por tanto, la clave está en equilibrar, en saber introducir estratégicamente alimentos alcalinos de verduras, frutas o especias, o por ejemplo el limón, la canela. Son alimentos muy alcalinos que nos ayudan a equilibrar diferentes platos que son ácidos. Entonces no se trata de eliminar alimentos, sino más bien de saber cómo posicionarlos. Por ejemplo, el queso es un alimento muy ácido que no sería tan bueno comerlo solo, pero que unido a una ensalada con alimentos muy alcalinos como los canónigos o el pepino, pues ayudaríamos a mantener ese equilibrio entre acidez y alcalinidad. Por otra parte, hay diferentes hábitos, unos que aumentan nuestra alcalinidad y otros que aumentan nuestra acidez. Entonces hay que tener muy en cuenta el estilo de vida que llevamos para guardar ese equilibrio. Los hábitos que aumentan nuestra acidez serían dormir pocas horas, el estrés, la ansiedad, las preocupaciones, el excesivo grado de tensión o de nervios, el tabaco, el alcohol, las drogas. Así que todo esto intentamos mantenerlo a raya en nuestra vida. Y los hábitos que aumentarían nuestra alcalinidad pues serían tener unos horarios estables, dormir lo suficiente, practicar ejercicio físico moderado, practicar ejercicio respiratorio, como hacer yoga, hacer pilates, hacer meditación. Todo esto y tener un estilo de vida con optimismo, pues hará que consigamos alcalinizar el cuerpo. Así es que tener muy en cuenta esto, porque es una de las causas principales también, el exceso de acidez, por exceso de tensión, nervios, ansiedad, por prisas que tenemos en nuestro día a día, por las que puedes estar aguando tu dieta. Abordamos la cuarta regla para hacer que tu dieta funcione. Bebe la suficiente agua, según tu complexión y estilo de vida. Has de saber que la grasa siempre necesita de agua para eliminarse. No me cansaré de repetir la importancia que tiene el agua para tu salud y el funcionamiento del cuerpo. Es fundamental para el mantenimiento de los órganos internos, para el cerebro, para los pulmones, para la piel, para los músculos, y somos agua entre un 65 y un 75% en función a la edad. Así que cuida y mima el agua. Toma conciencia mientras la tomas, al igual que haces con los alimentos. ¿Sabías que en el proceso de pérdida de peso un 85% de la grasa se transforma en dióxido de carbono y sale de nuestro cuerpo a través de los pulmones mediante exhalación? Este es un proceso que necesita de agua. El 16% restante de la grasa se elimina a través de los fluidos corporales, principalmente por la orina y el sudor.
pero en ambos procesos necesitamos agua. Así es que, ¿cuánta agua necesitas beber? Pues necesitas la tercera parte de tu peso en decilitros de agua. Esto equivale a que cada 30 kilos de peso necesitarías 1 litro. Por ejemplo, una persona que pese 75 kilos necesitaría 2 litros y medio. Esto sería hasta un máximo de 3 litros, ¿vale? Una persona de 120 no necesitaría beber 4 litros, en principio. Con 3 sería suficiente. Así es que sigamos con el ejemplo de la persona de 75 kilos con 2 litros y medio de agua. A esto habría que sumarle la que esa persona demanda por hacer ejercicio físico concreto, más allá de lo que se pueda mover en su día a día. Es decir, si hace 1 hora de spinning, por ejemplo, y demanda medio litro o 3/4 de litro de agua, pues debería sumar a esos 2 litros y medio ese medio litro o esos 3/4, ¿de acuerdo? Esto nos da una idea bastante aproximada del agua que necesitamos para tener un metabolismo eficiente y que las grasas que estamos poniendo a metabolizar con la dieta, pues las podamos eliminar eficientemente. Aparte, ¿en qué momentos es mejor tomar el agua? Pues sobre todo fuera de las comidas, ¿vale? Hay un vídeo que ya lo explico esto, pero decir que fuera de las comidas, en las comidas intentar tomar la mínima posible para asegurar una buena digestión y asimilación de los nutrientes, y el resto pues que la bebáis entre horas. Así que nada, espero que cumplas bien con esta regla para que tu dieta tenga éxito. Abordamos la 5ª regla para hacer que tu dieta funcione. No cuentes calorías, activa tu metabolismo. Está claro que para perder grasa necesitamos que haya un déficit calórico, pero esta estrategia de entrada no es útil y efectiva porque hará que acabes cansado y no te enseñará nada acerca de cómo alimentarte correctamente, además de privarte de alimentos que por calóricos puedas eliminar de la dieta, aun siendo la mar de saludables. En lugar de esto, es mucho más rentable y efectivo a largo plazo saber cómo activar tu metabolismo para que consuma más calorías de las que ingieras y no tengas que contar calorías, aburrirte y pasar hambre. Las calorías que gastamos dependen básicamente de 3 factores. El metabolismo basal, que son lo que gasta nuestro cuerpo para mantenerse vivo, ¿vale? Los latidos del corazón, respirar. Y este metabolismo basal se ve muy influenciado sobre todo por la cantidad de masa muscular que tengamos. Por tanto, algo primordial es tener cuanta más masa muscular mejor. En segundo lugar estaría el efecto termogénico de los alimentos. Es decir, los alimentos que consumimos pues nos dan energía, pero también nos demandan energía para metabolizarlos y asimilarlos correctamente. Entonces, este es un gasto que muchas veces pasamos por alto, pero que es efectivo a la hora de hacer un metabolismo más activo. Sabemos que los hidratos de carbono son los que menos efecto termogénico tienen, porque el cuerpo gasta muy pocas calorías en transformar esos hidratos en glucógeno. Entonces, conviene mezclar esos hidratos de carbono con proteínas o con grasas para aumentar ese efecto termogénico. En tercer lugar estaría la actividad física diaria que hagamos. Aquí podemos diferenciar entre la actividad propiamente de entrenamiento o ejercicio físico programado, estructurado que podamos tener y la actividad que tenemos en nuestro día a día y que puede determinar y marcar una diferencia muy grande. Aquí entraría lo que se conoce como NEAT, que es, por sus siglas en inglés, el gasto calórico proveniente de actividades que no son propiamente de deporte o de ejercicio programado. Y aquí está en tu mano que puedas activar mucho más tu metabolismo. Cosas tan simples como el hecho de subir escaleras y no usar el ascensor, caminar en la ida y en la vuelta al trabajo, o que viva en una gran ciudad, pues utilizar el metro si lo tiene que usar o el transporte público, pero bajarse unas paradas antes para poder caminar, no pasar mucho tiempo sentado, la gente que no tenga más remedio, porque sea así lo obligue su trabajo, pues levantarse cada hora y media y hacer unas sentadillas, hacer unos saltos, subir y bajar escaleras, o un simple hecho como hacer la compra de forma física y no pedirla por internet,
pues ya nos estará haciendo que gastemos más calorías y simplemente con esos pequeños gestos podamos aumentar y en personas más o menos sedentarias puedan no solo mantener la masa muscular, sino aumentarla, como digo. Y esto hará que el metabolismo basal sea más alto y por tanto consuman más calorías y podamos conseguir ese déficit calórico sin necesidad de contar esas calorías. Así que nada, esos pequeños gestos pueden marcar la diferencia, así que te animo a que actives tu NEAT y para conseguir que la dieta sea realmente efectiva y puedas conseguir los objetivos que te han marcado.